Buenas tardes, grupo de audio debates por WhatsApp. Y buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo la hora que lo veas por el canal de YouTube. Bueno, hoy tendremos un debate sobre ¿existe la Trinidad? ¿O es una doctrina inventada por la Iglesia Católica? El orden del debate es evitar el ataque personal. Atacar el argumento, no la persona. Se advertirá solo una vez. La segunda vez se suspende el debate. 1 minuto de presentación cada uno, 15 minutos de exposición cada uno, 3 preguntas intercaladas cada uno, 10 minutos de refutación cada uno, 1 minuto para despedirse cada uno, ya sin argumentar nada. Señor Williams Álvarez, ¿puede presentarse? Tiene 1 minuto para hacerlo. Buenas tardes a todos. Aquí estamos para presentar el tema, cómo refutar el punto de vista de la Trinidad. Para los que no me conocen, me llamo William Álvarez y soy testigo de Jehová. Entonces le paso la presentación al debatiente. Señor Walter, ¿puede presentarse, por favor? Tiene 1 minuto. Soy Walter de Paraguay. Bendiciones. Quisiera empezar invocando la Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y quiero defender acá la postura de la Iglesia Católica, que es la postura de hace 2000 años, que está en la Biblia y que los primeros cristianos enseñaban, y que la Iglesia actualmente la Iglesia está todavía enseñando, ¿verdad? Por ser una doctrina evangélica. Gracias a ambos, señor. Williams tiene 15 minutos de exposición con mensajes de no más de 3 minutos. Adelante. Bien, comenzamos. Voy a empezar hablando sobre la Shema. O sea, cuando el pueblo o la nación de Israel se les dio el mandato en Deuteronomio 6:4, que menciona: escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios es un solo Jehová, y tienes que amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas vitales. Esto se refiere al Dios principal y único que ellos tenían que adorar. A través de toda la historia, todos los siervos de Dios, desde el mismo Adán, que cometió el pecado, y toda la descendencia de él, Abel y los demás, muchos de los siervos fieles se mencionan en Hebreos capítulo 11, la carta de Hebreos capítulo 11, que menciona a todos esos adoradores fieles que menciona el capítulo 12:1 cuando se acaba la lista, que son testigos de Jehová. No está diciendo que eran testigos de dos personas, sino solamente eran testigos de una sola persona. ¿Por qué digo que es una sola persona? Porque muchas personas dicen que esa Shema quiere decir unidad de propósito, o sea que están unidos, que no se refiere a una persona solo. Bueno, pero Cristo condenó ese punto cuando en Marcos capítulo 12, versículo 28 al 32 menciona lo siguiente: ahora bien, uno de los escribas que había llegado y los había oído disputar, sabiendo que él les había contestado de excelente manera, le preguntó: ¿cuál mandamiento es el primero de todos? Y Jesús contestó: el primero es: oye Israel, Jehová nuestro Dios es un solo Jehová, y tienes que amar a Jehová con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo mandamiento es semejante: tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces hay una parte importante que el escriba en el versículo 32 dice lo siguiente: maestro, bien dijiste, de acuerdo con la verdad, uno solo es él. Pongo énfasis en la palabra él. Ahí no dice uno solo eran ellos, sino uno solo era él. Se está refiriendo a una persona, no se está refiriendo a dos y mucho menos a tres. El punto de vista es que el mismo escriba Cristo lo confirma y le dice que está en la verdad al decirle a Cristo lo siguiente. En el versículo 33 dice, el versículo 32 dice: maestro, bien dijiste, de acuerdo con la verdad, uno solo es él y no hay otro fuera de él. Y esto de amarlo con todo el corazón y con todo el entendimiento y todas las fuerzas, esto de amar al prójimo como a uno mismo, vale mucho más que todos los holocaustos.
Ahora viene el texto clave. Ante aquello Jesús dijo, discernimiento has tenido, has contestado inteligentemente y no estás lejos del reino de Dios. O sea que allí aclara que la palabra de Dios es vigente y que hay un solo Padre. Ahora continuamos con el mismo aspecto de que hay un solo Dios verdadero, que es el Padre. O sea que no solamente los siervos que aparecen allí en la lista de Hebreos capítulo 11, sino también Pablo, que es el que escribe esa lista, dice en 1 Corintios 8:6 lo siguiente. Para nosotros hay un solo Dios verdadero, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Exactamente, Pablo está confirmando la Shema y está hablando de una sola persona, no de tres. Y Pablo dice que es un solo Dios verdadero. No está hablando de más de uno. Se está hablando del único Dios verdadero. Aunque el versículo anterior dijo que había muchos dioses y muchos señores, porque sabíamos que hay dioses instituidos por el hombre. Y el mismo Satanás se le llama Dios, que es instituido por él mismo, por su egoísmo. Pero hay dioses que también fueron nombrados por Jehová, como está en Éxodo 7:1, como está en el Salmo 82. Y como el mismo Cristo se nombró por parte de Dios, un poderoso. Pero aquí Pablo está diciendo que para él, aparte de esos otros dioses, para él hay un solo Dios único del cual todo procede. Y dice que es el Padre. No dice que es el Hijo, ni dice que es el Espíritu Santo, sino que ese único Dios verdadero y todopoderoso, del cual todo procede, es el Padre. En la Biblia no hay un caso, un solo caso, que diga o que el Padre llame a su Hijo Dios. Toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, siempre se habla el término todopoderoso al Padre. Las 14 cartas de Pablo cuando se inician, mencionan así, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que siempre se le llama por parte de Jesús a su Dios, su Padre y su Dios. Mientras que jamás el Padre le llama a Dios a su Hijo. Eso está reflejado en las 14 cartas de Pablo cuando comienzan. Muchos dirán, bueno, Jesucristo solamente se le llama al Padre su Dios cuando Jesucristo estaba en la tierra como hombre terrestre. Muchos dicen que estaba humillado, que era un humano. Pero cuando Cristo resucita, sigue diciendo lo mismo. Él sigue diciendo que su Padre es su Dios. Por ejemplo, cuando Él resucita, ahí está en Juan 20:17, donde Él dice, voy a mi Padre, que es el Padre de ustedes los judíos, y voy a mi Dios, que es el Dios de ustedes los judíos. O sea que ahí Jesús se identificó con la Shema. Los judíos creían que Jehová era el único Dios verdadero. Ellos no conocían a Jesucristo ni nunca lo supieron nada sobre otro Dios o otra entidad de un Dios de 3 personas o de 2 personas. Y Cristo se identificó con ese tipo de adoración judía. Él dijo, mi Padre es el Padre de ustedes los judíos y mi Dios es el Dios de ustedes. Ahí confirmó una vez más la Shema y confirmó todos los textos que estaba mencionando. Y ya Cristo estaba resucitado. Porque eso puede Cristo puede ya haber dejado su vida terrestre, o sea, su ministerio terrestre. Nuevamente, después de Cristo estar en los cielos, Él también dice ahí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, Él hace una declaración que está en el templo de su Dios y reconoce que tiene un nombre nuevo dado por su Dios y reconoce que hay una nueva Jerusalén que le ha dado su Dios. O sea que menciona tres veces la palabra su Dios, reconociendo ya en gloria, ya no está solamente aquí en la tierra después resucitado, que también dijo que su Dios era su Padre, una sola persona en singular, sino también reconoció en los cielos que sigue teniendo un Dios todopoderoso y Él está sujeto a ese Padre. También menciona lo mismo en Apocalipsis o Revelación 1:1, que dice revelación que Dios le dio a Jesucristo. Eso indica que Jesucristo no se las sabía todas en los cielos.
Muchos dicen, no es todopoderoso, son formas de funciones. Muchos dicen, Cristo está en funciones, la Trinidad son funciones. Él siempre se sujeta al Padre y siempre va a decir que el Padre es mayor que yo y siempre está sujeto. Pero aquí no solamente funciones. Aquí estamos hablando que él está recibiendo revelaciones, conocimiento que no tenía de su Padre. Porque revelación 1.1 dice, revelación que Dios le dio a Jesucristo. Después en el versículo 6 más debajo, menciona que él es un sacerdote y que tiene un reino que le ha dado su Dios y Padre. O sea que se reconoce como un sacerdote al cual rinde servicio a su Dios y Padre. Ese es el versículo 6. O sea que hay una serie de elementos que clasifican a Cristo como un ser independiente y que no solamente está en funciones de una Trinidad, no, sino que está llamando al Padre superior y que desconoce cosas que el Padre solamente conoce. Los apóstoles, yo dije ahorita que las 14 cartas de Pablo se inician con la frase, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero voy precisamente a una parte de las cartas de Pablo, en 1 Corintios 15, del 24 al 28. En versículo 24 dice que cuando se acabe la restauración de Cristo en la tierra, porque Cristo fue nombrado como un rey, con un reino sobre la tierra. Cuando se acabe ese reino, que Cristo lo restaure totalmente, dice que le va a entregar el reino a su Dios y Padre. O sea que usa la fraseología, entregar su reino a su Dios y a su Padre. Y estamos hablando ya que ha pasado casi un milenio, porque eso es al final, cuando Él restaure todas las cosas en la tierra. Ese reino que se le entregó, en cierto punto hace referencia en Mateo 28, 18, cuando el Padre le dijo a Cristo, toda potestad te ha sido dada. O sea, toda esa potestad, muchos dicen, es todopoderoso. No, dice, toda potestad te ha sido dada, pero en los límites que le fue dado. Aparte que le es dada la autoridad, que no proviene de él, sino es una autoridad que proviene de parte del Padre. Dice ahora el versículo, ese fue el versículo 1 Corintios 15, 24. Pero ahora viene 1 Corintios 15, 27. Que dice que todo fue dado a Cristo, con excepción del Padre que lo sujeta a él. O sea que el Padre sujeta a Cristo y Cristo no sujeta al Padre. El Hijo no sujeta al Padre, es el Padre el que sujeta a Cristo. Pero independientemente de eso, estamos viendo ahí que hay un todopoderoso absoluto. Porque el Padre tiene autoridad sobre Cristo, o tiene todo poder sobre Cristo, pero Cristo no tiene autoridad sobre el Padre, ni tiene todo poder sobre el Padre. Indicando que aquí el Padre es el todopoderoso. O sea que hay una excepción en ese poder dado a Cristo. La excepción es que el Padre tiene autoridad sobre él y Cristo no tiene autoridad sobre el Padre. El libro de Apocalipsis también menciona y cita que la persona del Padre hace una salutación, porque el primer capítulo es una salutación, donde se menciona ahí al Padre y al Hijo. Al Padre se identifica ahí con el Alfa y el Omega. O sea, un ser que es el Todopoderoso en la eternidad. Incluso se dice que era el que era, el que es y el que será. O sea, el verbo ser en sus tres tiempos. El verbo pasado, presente y futuro. O el verbo to be en inglés, ¿no? El verbo to be en inglés en los tres tiempos. Ese contenido expresado en Apocalipsis o Revelación 1.8 está también expresado idénticamente igual en Revelación capítulo 4 versículos 8 y 9. Con la excepción que allá agrega dos elementos más. Aparte de decir que está en un trono, que es el elemento que agrega, que está en un solo trono, el Padre agrega también que los santos lo adoran. Aunque dice que es el todopoderoso en aquel versículo, y también dice que es el que era, es y será, identifica que está en un trono. Y después vamos al capítulo 5, después de leer ese versículo de Revelación 4, 8 y 9, vamos a Revelación 5, 7, y dice que a ese trono donde está el Alfa y Omega, viene el Hijo a recoger un libro. O sea, si el Hijo viene a recoger un libro al trono donde está el Padre, vemos que son dos seres diferentes y que uno está en una calidad inferior al otro. Porque hay un solo en el trono que era el Alfa y Omega. Uno solo que decía que era el Todopoderoso.
O sea, que está hablando del Todopoderoso que está sentado en el trono, no hay otro que va a buscar el libro. Más adelante vemos también que Cristo, como sumo sacerdote, los sumos sacerdotes no se identifican con el Todopoderoso, como hay parte de la cristiandad que piensa eso. El sumo sacerdote es uno que media entre Dios, el Padre y los hombres. Y dice Hebreos capítulo 5, versículo del 1 al 5, que todo sacerdote es constituido por Dios. O sea que el Padre es el que constituye a los sacerdotes. El Salmo 110 dice que constituyó, según la orden de Melquisedec, a su hijo. Pero el Hebreos capítulo 5, versículo 1 al 5 dice que todo sacerdote tiene que ser constituido por Dios y que no hay sacerdote que no sea constituido por Dios. O sea que Cristo es nombrado por su Dios y Padre como un mediador entre Dios y los hombres. Pero no solamente nombrado sumo sacerdote, también es nombrado rey. Dice Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, donde dice que se le dio acceso al Hijo en los cielos y el Padre le dio reino. El Padre le dio reino, o sea que lo nombró en un reinado y le dio trono. Lo mismo dice en el Salmo 2:6, que el Padre le dice, siéntate y pide las naciones, yo te doy un trono. O sea que el Padre es el que le da, o sea, lo nombra. Lo nombró como sumo sacerdote, lo nombró como rey, también lo nombra como juez de vivos y muertos. Dice Hechos 17:31. Dice que el Padre nombró, o sea, nombró al Hijo como juez de vivos y muertos. O sea que el Padre es el que toma la iniciativa en todas las cosas. Por eso que 1 Corintios 8:6 dice que del Padre todo procede. Pablo dice, para mí hay un único Dios verdadero, del cual todo procede, el Padre. O sea, del Padre procede toda autoridad dada al Hijo, toda poder dado al Hijo, y todo poder y autoridad dado a otros seres. Dios constituyó a los jueces de Israel, Dios constituyó a Moisés, Dios, en Éxodo 7:1. Entonces la autoridad toda procede del Padre. Por eso que el Padre es el único Dios todopoderoso. No hay otro, no hay Trinidad. Y como hablamos ahorita en la larga lista de Hebreos 11, todos los hombres de fe que menciona ahí la lista, todos esos hombres de fe no hablan de Trinidad alguna, ni hablan que adoraban a dos seres. El mismo Moisés dice una palabra muy clara. Dice que él andaba por fe, como viendo aquel que es invisible. Usa el pronombre personal, aquel. Él no dice aquellos. Pablo, Moisés no andaba en esa fe como viendo aquellos que son invisibles. Dice que andaba en fe como mirando aquel, en singular, aquel que es invisible. O sea, si los hombres que vienen en la lista de Hebreos 11 son los hombres de fe, los hombres grandes de la fe, que se detectaron desde Abel hasta Moisés, eso identifica que ellos adoraban igual que adora actualmente una persona, un cristiano actualmente. No pueden tener adoraciones contrarias o diferentes. Si Moisés adoró al Dios invisible, que dijo que era aquel en singular, también es el mismo Dios que está adorando Pablo. Porque Pablo está escribiendo eso y está confirmando esas palabras. Por lo tanto, no puede haber una diferenciación de tres personas en la adoración cuando Pablo menciona que todos esos seres que están ahí en la lista de Hebreos 11 adoraban a un solo Dios y a una sola persona, al Dios Padre, a Jehová, que es su nombre. Por lo tanto, contradice todo aspecto de la Trinidad, todos estos aspectos bíblicos que he mencionado. Los demonios dicen lo mismo, porque estamos hablando aquí de las partes creyentes, de las partes que adoran correctamente al Padre, pero también los demonios dicen en Santiago, los demonios saben y creen que Dios es uno y tiemblan. O sea, que hasta los demonios, porque los seres espirituales sí se pueden ver entre ellos. Ellos no tienen ninguna duda que Dios es uno solo, que el Padre es uno solo. Pero dice que tiemblan porque saben que están en desobediencia. Pero hasta los demonios tienen ese concepto. O sea que es un tema que el mismo Satanás ha tratado de engañar aquí en la tierra a las personas
para desubicarnos de la oración correcta, pero hasta los demonios saben que el Padre es uno, como dijo la Shema, en singular, usando los pronombres. No está usando la Biblia cosas contrarias, porque la palabra, cuando se estudia, se da entendimiento claro que se está refiriendo a la adoración de un solo ser. Abraham fue un tipo simbólico de el Padre y Isaac fue un tipo simbólico del Hijo. Cuando hicieron aquella demostración profética de que Abraham iba a sacrificar a su hijo, Abraham se identificó con el Padre, Isaac se identificó como el Hijo. Es un padre y un hijo, son dos personas. Ahí no se apareció Abraham como identificándose con tres personas. Muchos dicen, no, los ángeles que se aparecieron en Manrec a Abraham fueron tres, y entonces tratan de justificar que fue una Trinidad. Pero ahí no está hablando de poder y autoridad. Acá sí dice Pablo que esto es una ilustración, según dice en el libro de Hebreos, una ilustración para el tiempo presente del sacrificio de Cristo. Y ahí Abraham se presentó como un solo ser. Ahí no se presentaron tres seres para identificar que era una Trinidad. Ahí Abraham se identificó con el Padre como un solo ser. Y un ser superior al Hijo, porque el Hijo había nacido después, en existencia vino después. Bueno, yo creo que están ahí los 15 minutos. Vamos a esperar. Gracias, señor Williams Álvarez. Señor Walter tiene 15 minutos de exposición. Adelante. Podemos empezar. ¿Qué significa la Trinidad? La Trinidad es un solo Dios en tres personas distintas. Entonces, sabemos que hay un solo Dios, por ejemplo, está en Deuteronomio 6:4 y en muchas otras partes de la Biblia. Lo que sí, hay un solo Dios, dice, por ejemplo, en Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Palabra de Dios, te la vamos, Señor. Entonces, Jehová es uno solo, Yahvé es uno solo. ¿Cómo podemos saber que ahí, por ejemplo, dice el Padre, que Yahvé es uno solo? También, ¿cómo podemos saber que hay tres personas? Porque dice bien claramente, por ejemplo, ¿cómo podemos saber que Jesús es Dios? Que nosotros los católicos creemos que Yahvé es uno solo y Yahvé es el Espíritu Santo y Yahvé es también Jesús. Porque hay un solo Dios, Yahvé. Y son tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos saber, por ejemplo, que Yahvé es Jesús? Voy a leer, por ejemplo, Isaías. Vamos a comparar dos textos. Dice Isaías, yo soy Jehová, fuera de mí no hay ninguno que salve, no hay quien salve. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces acá dice bien claramente que fuera de Jehová no hay nadie quien salve. Nadie, solamente hay uno. Pero en Mateo 1:21, por ejemplo, en el Evangelio dice, vamos a leer bien claramente, acuérdense que no hay nadie quien salve, solamente Yahvé. Entonces acá dice, por ejemplo, en Mateo 1:21 dice, dará a luz un hijo, se refiere a Jesús, ¿verdad? Y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahí, por ejemplo, dice que, acuérdense lo que dice Isaías, no hay nadie que salve, solamente Dios, solamente Yahvé. Y en Mateo 21 dice que Jesús salvará a su pueblo. Entonces, hay una concordancia entre Yahvé y Jesús. El único que salva es Yahvé y Jesús salva a su pueblo. Quiere decir que Jesús es Yahvé. Ahí comprobamos que Jesús es Dios y no como dicen los testigos de Jehová, que Jesús no es Dios. Por ejemplo, vamos, ¿cómo demostramos que el Espíritu Santo es Dios? Ahora vamos a demostrar en el siguiente audio. ¿Cómo demostramos que el Espíritu Santo es Dios? Como podemos leer, por ejemplo, Hechos, capítulo 5, versículo 3 al 4. Dice así. Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? Acuérdense de esa palabra, para que mintieras al Espíritu Santo. ¿A quién le mintió Ananías? Al Espíritu Santo. Dice, y sigue, y sustrajeras del producto de la venta de la herencia, y ahí le sigue explicando, ¿verdad? Y al final dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí, por ejemplo, dice
que en la primera parte dice que Ananías mintió al Espíritu Santo. Y después dice que no ha mentido a cualquier persona, a los hombres, sino a Dios. Ahí viene claramente que el Espíritu Santo es Dios. Vemos, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento ya aparecía la Trinidad en Génesis 1:26. Vamos a leer un poco lo que dice. Dice acá, entonces Dios dijo, acuérdense que hay un solo Dios. Deuteronomio 6:4. Hay un solo Dios. Y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Acá dice bien claramente que aunque Dios habla, habla en plural, aunque es Dios el que habla. Dios dijo. Entonces, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí ya está hablando de tres, o sea, no habla todavía de tres personas, pero ya habla de que es plural. Acuérdense que el Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo. Todavía no hay luz completa. Solamente está revelando de a poquito el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento y va a pasar para el Nuevo Testamento. Esto va a pasar de a poquito. Dios va revelando, la revelación es progresiva. Ahí no dice todavía que son tres personas, pero ya está diciendo que, que son más de una persona. Hagamos. ¿Cómo sabemos que es Dios el que dice hagamos? Porque es muy claro, solamente Dios crea. El hombre, el ser humano no puede crear. Tampoco se refiere a los ángeles, porque el ángel no puede crear, solamente Dios es el único que crea. Él es el único, como dice el credo católico, el creador del cielo y la tierra. No hay nada más. Entonces, bien clarito ahí. Eh, Cuando dice hagamos, se refiere a varias personas. Bueno, podemos decir que hay Trinidad. Hay un texto que es bien claro, irrefutable. Es de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Vamos a buscar. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Vamos a leer acá en la Biblia. Dice, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Son uno. Estos tres son uno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acá dice bien claro, estos tres son uno. Está haciéndose referencia a la Trinidad. En el cielo, dice, no acá en la tierra. En el cielo está Dios. Entonces dice el Padre, el Verbo, que sería Jesús, y el Espíritu Santo. Y los tres son uno. Eh, se dice, por ejemplo, se dice, por ejemplo, que el Padre nunca llamó a Jesús su Hijo. Vamos a decir, es cierto. En realidad el Padre casi no sale una palabra del Padre. Solamente ahora que me recuerdo la transfiguración y en el momento del bautismo, es el momento en que el Padre se escucha la voz del Padre. La primera es en el bautismo, cuando dice, este es mi Hijo amado, en que tengo mi complacencia. Y después en la transfiguración, cuando se van al monte Tabor y se transfiguran. Entonces ahí aparece la voz del Padre, donde dice lo mismo. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Entonces, lo poco que habla el Padre siempre es para decir que es su Hijo. Ahora yo quiero saber, si el Padre es Dios, el Hijo también tiene que ser Dios. No puede ser que, por ejemplo, si una persona, o sea, si yo tengo un hijo, mi hijo tiene que ser persona, tiene que ser humano, ¿verdad? No va a ser otra cosa. Si el hijo del gato es un gato, el hijo del hombre es un hombre, y el hijo de Dios es Dios. Por eso es que es inconsistente el hecho de que el Padre nunca llamó Dios. Claro, le llamó hijo a Jesús. O sea, evidentemente es su hijo, pero no en el sentido, es su hijo natural, que es un hijo. ¿Y Dios qué es? Dios es Dios. El Dios Padre es Dios. Entonces, ahí está el tema. Dios llama a Jesús su hijo. Entonces, es Dios su hijo. Es bien clarito. Bueno, este, la Trinidad en realidad se entiende mejor desde el lenguaje del amor. Porque acuérdense que digamos que primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice que Dios es amor. Entonces, si vamos a hablar de la Trinidad, tenemos que hablar del amor. O sea, Dios es amor. Entonces, no se entiende la Trinidad desde el punto de vista así simplemente matemático. Entonces,
eh, es un misterio. ¿Y dónde dice la Biblia que la Trinidad es un misterio? Vamos a leer, por ejemplo, voy a leer en la Biblia, Santa Biblia, la palabra de Dios. Está en Efesios, la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 31. ¿Dónde está? Versículo 31. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo se explica que dos personas van a ser una sola carne? Solamente desde el punto de vista del amor de Dios se entiende eso. Entonces vemos que dos personas pueden ser uno. Por eso eh, Jesús dice, el Padre, en el Evangelio de San Juan capítulo 10, versículo 30 dice, el Padre y yo somos una sola cosa, somos uno. Entonces se entiende eso porque Jesús es uno con el Padre porque tienen la misma esencia, la misma esencia. También dice acá, eh, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y acá dice que esto es un misterio, dice, grande es este misterio, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Entonces, lo que no se entiende, ¿cómo puede ser que dos sean uno? Se entiende del lenguaje del amor. Por ejemplo, el hombre se unirá a su mujer y serán una sola cosa. Y esto es un misterio. Y San Pablo dice, esto es un gran misterio. Por eso la Trinidad es un gran misterio, porque es la vida misma de Dios. Bueno, acá en Juan 1.1, por ejemplo, dice que en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acá, por ejemplo, dice bien claro que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? Jesús. Dice que el verbo era Dios. ¿Por qué dice que el verbo era Dios? Porque Dios es increado, o sea, Jesús siempre existió, nunca dejó de existir, Él es eterno, Él es Dios. Por eso, por ejemplo, en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, Jesús declara que Él es Dios, acá dice bien claramente. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuera, yo soy. Entonces, ese yo soy significa yo soy de Éxodo 3:13, cuando Moisés le preguntó el nombre a Dios y Dios le dijo, ¿cuál es tu nombre? Le dijo Moisés y Moisés le dice, yo soy el que soy, yo soy. Entonces los judíos se dieron cuenta de eso, se dieron cuenta que Jesús estaba declarándose Dios, por eso, ¿qué hicieron? ¿Cuál fue su actitud? ¿Cómo sabemos que Jesús estaba declarándose Dios? Por la actitud de los judíos. Dice, tomaron unas piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió. ¿Por qué ellos querían apedrear a Jesús? Porque Jesús estaba diciendo, usaba la misma palabra yo soy. Pero eso no es algo nuevo. Jesús siempre usaba la palabra yo soy. Yo soy el pan, yo soy la puerta, yo soy la vid. Esa era una palabra que Jesús usaba adrede porque él estaba diciendo, estaba enseñando que él es Dios. Entonces vemos claramente, ¿verdad?, que Jesús se declara Dios. El Espíritu Santo también es Dios. Por ejemplo, vemos primero voy a decir, voy a decir que el Espíritu Santo es Dios. Voy a leer, por ejemplo, Juan 14:16. Juan 14:16. Acá, por ejemplo, se ve la Trinidad de las personas. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo es Dios y también que el Espíritu Santo hay tres personas en Dios? Yo, dice, vamos a leer el 15. El Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El versículo 16 dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acá dice, por ejemplo, yo, la primera persona, yo, está hablando de Jesús, ¿verdad? Rogaré al Padre, otra persona, y os dará otro consolador, otra persona.
Otro, no sé los testigos de Jehová cómo entienden la palabra otro, pues en el diccionario significa otra cosa. Otro no significa el mismo. O sea, no es que el Padre envió a, a sí mismo, se envió a sí mismo, se envió envió al Hijo, no. Es otra persona, son tres personas distintas. Por eso dice, yo rogaré al Padre, otra persona, y enviará a otro consolador. O ya expliqué por qué el Espíritu Santo es Dios en Hechos 5, capítulo 3, capítulo 5, versículo 3 y 4. Bueno, gracias a ambos. Hasta aquí la exposición. Ahora siguen 3 preguntas de cada uno, intercaladas o intercambiadas. Uno tiene 1 minuto para preguntar y el otro 2 para responder. Señor Williams, ¿puede formular su primer pregunta? Bueno, mi primera pregunta es que él tiene que responderme allí, donde yo mencioné en Deuteronomio 6:4, que dije, me basé en Mateo, en Marcos 12, 28 y 32, cuando usa la palabra él, identificando que es una persona individual y no una tripersonal persona, como él cita ahí en Deuteronomio 6:4. Yo creo que él me explique por qué Jesús contradijo esas palabras en Mateo 12, 28, cuando él lo llamó él y no dijo ellos, al referirse a la Shemach o al Dios único, que dice Deuteronomio 6:4. Es Marcos 12, 28 a 32. Es el texto que él tiene que buscar para explicar. Adelante, señor Walter. Bueno, eh, en Deuteronomio 6:4, como enseña claramente la Iglesia Católica, la Trinidad significa que hay tres personas y un solo Dios. Entonces, cuando dice en Marcos 12, que mencionaste, Marcos 12, 28 en adelante, dice, mandamiento es uno, es Jehová es uno solo. Y eso no va en contra de la Trinidad. Nosotros creemos que la Trinidad es hay un solo Dios. Por eso dice, Él, ¿a quién se refiere? Al Padre. Hay un hijo, hay una persona que es el Padre, otra persona es el Hijo y otra persona es el Espíritu Santo. Por eso es que no contradice la Trinidad. Me parece que no es que Dios es uno solo y esa unidad no puede separarse. Entonces, cuando Jesús dice a Él, se refiere al Padre, porque es otra persona. A eso me refiero. Nosotros creemos que hay tres personas en un solo Dios. Entonces, eso no es una objeción a la Trinidad. Sería una objeción si dijera, por ejemplo, que hay dos dioses. Pero como nosotros creemos que hay un solo Dios, entonces no procede esa objeción. Señor Walter tiene 1 minuto para formular su primer pregunta. Adelante. La pregunta para Williams sería, en Juan 3:16 dice que Dios envió a su Hijo para salvar al mundo, para que el mundo se salve por medio de él. La pregunta es, si el Dios es un Dios unipersonal, como dijiste vos, entonces Dios se envió a sí mismo, o sea, envió al Hijo porque es el mismo Dios, se envió a sí mismo Dios. Adelante, señor Williams, con su respuesta. Tiene 2 minutos. Bueno, la pregunta que él hace se contesta en el mismo contexto. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. O sea, que está hablando que el que toma la iniciativa de salvar es el Padre. Y el Padre envía a su mejor carta de triunfo, al ser más confiable que él tenía. Eso está apuntando también. O sea, que es como una realidad cumplida de lo que pasó con Moisés. Dice que Moisés también, él lo envió para liberar y salvar a la nación de Israel de la esclavitud, lógicamente. Y ahora Cristo la salva de la esclavitud del pecado. O sea que Jehová usa medios salvadores, son medios de salvación. O sea que no hay ninguna contradicción en decir que Cristo es un medio de salvación y se le puede llamar Salvador en ese sentido, como a Moisés se le llamó Salvador también al liberar a los israelitas de la esclavitud.
Pero el que toma la iniciativa de salvar es Dios, porque el versículo mismo 3:16 lo dice, el que te está citando. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es como un mensajero que te envía una carta y tú la carta la recibes. Si tú no aceptas la carta, estás perdido porque la carta te va a decir cómo tienes que salvarte. Él es un mensajero. Pero son 2 minutos, ¿no? Me parece que están esperando, pero son 2 minutos. No, lo que iba a decir también, que aparte que es un mensajero, también cuando se cita también en la creación, que dice que Dios dijo hagamos, también fue el Padre que tomó la iniciativa y dijo hagamos con referencia a que él quería crear al ser humano. Y en ese sentido se expresó tomando la iniciativa el Padre, porque el Padre es el que diseña todas las cosas y es el que produce, que fluye de él, que todo procede de él. Dice 1 Corintios 8:6 que todo procede del Padre. Por eso que le dio al Hijo el poder para que hiciera eso. O sea que tanto en la creación como en la redención, el Padre toma la iniciativa y usa a su medio de salvación y su medio de creación. Es un medio en ambos casos. Pues están respondidas las dos preguntas ahí. Señor Williams, ¿tiene usted su segunda pregunta para Walter? Adelante. Bien, la pregunta que voy a hacer es la siguiente. Si él considera, si Walter considera que Dios es espíritu, si Dios es espíritu, ¿por qué él dice que cuando se dice mentira al Espíritu Santo no se está refiriendo al Padre? Cuando la Biblia misma dice que Dios es espíritu. ¿Por qué? Vuelvo a repetir la pregunta, ¿por qué él dice que se miente al Espíritu Santo como si fuera una persona diferente cuando el mismo Padre es espíritu? ¿Por qué hace esa diferencia cuando la Biblia no la hace? Señor Walter, tiene 2 minutos para responder a la pregunta. Adelante. No, es que no me expresé bien. Voy a tomarme un minuto, o sea, cortito. No es larga la respuesta. Voy a tomarme unos segunditos nomás para responder porque me expresé mal en una parte. No, en una parte me expresé mal y en ese tema hay que ser bien específico, no puede ser ambiguo. No, vos estás suponiendo que el Padre es el Espíritu Santo porque en Hechos 5, 3 y 4 dice que dijiste que el Padre es Espíritu y entonces supusiste que cuando dice has mentido a Dios, se refiere al Padre, pero no, la Biblia dice bien claro, has mentido al Espíritu Santo. Y dice también, no, ¿por qué dejaste que el demonio entrara en tu corazón y quisiste engañar al Espíritu Santo? Después dice, has mentido a Dios y no a los hombres. Por eso dice Espíritu Santo, no dice el Padre. El Espíritu Santo, ¿cómo sabemos que el Espíritu Santo es otra persona? Y el mismo texto que te mandé, que te leí hoy, dice, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 16, dice, yo, primera persona, rogaré al Padre, otra persona, y dará otro consolador. ¿Y quién es el otro consolador? Versículo 17, el Espíritu de verdad. Se refiere al Espíritu Santo. Entonces, dice bien claro, otro consolador, otro consolador. No es otro, no es el mismo, es otra persona. Se refiere al Espíritu Santo como otra persona. No es el Padre. Entonces, claramente se ve que en el Hecho de los Apóstoles es el Espíritu Santo y no el Padre. Son dos personas diferentes. Otro consolador. Otro significa, en cualquier idioma significa otra persona. Muy bien, señor Walter, tiene su segunda pregunta para formular. Adelante. Bueno, le pregunto a William, por ejemplo, dice en Hebreos 10, 11 al 12, dice que los sacrificios del Antiguo Testamento, cito así, estoy parafraseando, los sacrificios del Antiguo Testamento no podían borrar los pecados. Y Jesús, habiendo ofrecido un solo sacrificio, se sentó a la diestra del Padre. Palabra de Dios. Acá, por ejemplo, está diciendo que los sacrificios del Antiguo Testamento no podían borrar los pecados. Pero el sacrificio de Jesús sí borró los pecados. Inclusive ofreció un solo sacrificio y sabemos que fue para salvar, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La pregunta es esta: ¿cómo es que Jesús, si no es Dios, puede, su sacrificio puede ser salvífico? ¿Cómo puede salvar su sangre si Él no es Dios? ¿Cómo puede ser eso?
Adelante, señor Williams, con su respuesta. Tiene 2 minutos. Bien, voy a responder la pregunta de una manera sencilla. Como mismo los sacrificios que se daban a la nación de Israel, que se hacían en la nación de Israel, dice que el día de expiación daba por un año, quitaba la culpabilidad del pecado por un año. O sea que los sacrificios que animales tenían, en cierto sentido, un tipo de limpieza. Había un tipo de limpieza, decía Jehová, para las personas el día de expiación. Asimismo ahora, Cristo no tiene que ser Dios. Dice la Biblia, Pablo lo dice claramente. Dice que tenía que venir un ser equivalente al primer Adán que pecó. Así como por un hombre vino la muerte, así también por otro hombre perfecto igual, pues son los dos Adán, el Adán perfecto y un segundo hombre perfecto, equivalente al primero, que hizo obediencia, por medio de él tenemos vida eterna. O sea que está hablando de la equivalencia. El ojo por ojo tiene que ser equivalente, porque bueno, sería un drama y un show que el mismo Dios, que es todopoderoso, vendría al mismo a obedecer. No tenía mérito eso, porque Dios siempre ha sido, Dios no peca, Dios es impecable. Ahora, cuando viene una criatura, un ser, y demuestra como humano 100% lo que no hizo Adán, entonces eso sí es más meritorio. Y eso es el medio de salvación que Jehová hizo mejor que los sacrificios de cordero. Porque si un cordero daba la salvación por un año o limpiaba de pecado por un año, cuanto más la sangre de Cristo, que es un humano 100%, no va a limpiar de por siempre. O sea que es un sacrificio que es un cordero de Dios, que es un sacrificio mayor. Muy bien. Señor Williams, tiene su tercera y última pregunta. Adelante. La pregunta es la siguiente. El señor Walter dijo ahorita que decirle Dios a Jesucristo es igual que igualarlo al Padre. Yo le pregunto, ¿por qué la Biblia le llama a Moisés Dios con mayúscula, a los jueces de Israel lo llama dioses, y al mismo Jesucristo en Isaías 9:7 dice que Jehová lo nombró y lo hizo Dios para el futuro, porque dice que Jehová es el que le puso ese título al Hijo de Dios en Isaías 9:7? ¿Por qué todos esos títulos y todos esos dioses que existieron para las maneras de pensar Walter, entonces serían dioses todopoderosos? Porque él dice, citando Juan 1:1, que si a Cristo se le llama Dios, entonces tiene que ser igual que el Padre, cuando la Biblia menciona que hay muchos dioses. Y en Juan 1:1 viene el Padre arriba con artículo personal, diferenciándolo del Logos que está frente a él. Yo quiero que me explique eso. Señor Walter, tiene 2 minutos para responder. Adelante. En realidad, Juan 1:1 no aparece el artículo en ningún manuscrito antiguo. Eh, en realidad, en la única versión de la Biblia que aparece como el artículo un Dios es en la Biblia en la versión de los testigos de Jehová, en Nuevo Mundo. Y sospechosamente y verdaderamente no aparecen en ningún otro manuscrito. Significa que esa, esa, esa parte de la Biblia de Juan 1:1 fue adulterada porque se, se puso, eh, se cambió, se acomodó, mejor dicho, la palabra de Dios a la doctrina de los testigos de Jehová. Por eso aparece el artículo 1 ahí. Y solamente en las Biblias los testigos de Jehová aparecen, no en otras Biblias. ¿Por qué? Porque solamente en esa parte fue adulterada. ¿Sí? Y bueno, Jesús es Dios, claramente se ve en la escritura. Jesús es Dios como hijo por naturaleza. Nosotros somos dioses, o sea, somos de la naturaleza divina, pero por participación, no por la esencia de Dios. Nosotros tenemos como dice Primera de Pedro, la, tenemos la naturaleza divina, somos partícipes de la naturaleza divina, pero por participación, no por ser hijo natural de Dios. En el caso de Jesús es hijo de Dios natural. Por eso Jesús dice, este es mi hijo amado. Ahí nosotros somos hijos de Dios em, por adopción, por el bautismo, porque el bautismo es el que da la naturaleza, no es la fe solamente, sino es
la naturaleza es lo que da el nacimiento. En este caso, nosotros nacemos, somos hombres, seres humanos, nacimiento de nuestros padres y nacemos de lo alto por el bautismo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, nacemos en el bautismo. Por eso bien claramente, por eso somos de naturaleza divina, aunque nunca dejamos de ser también naturaleza humana, pero somos por participación, no como Dios, como Jesús, Hijo de Dios por naturaleza. Señor Walter, tiene su última y tercera pregunta para formular. Adelante. La pregunta para Williams es la siguiente. Si Isaías 43:11 dice que fuera de Dios no hay Salvador, ¿por qué es que se dice que Jesús es nuestro Salvador? ¿Cómo es que si solamente Dios salva, cómo que Jesús es nuestro Salvador? ¿Cómo si Jesús no es Dios? Adelante, señor Williams. Tiene 2 minutos para responder. Bueno, Jehová, expliqué ahorita que es el que toma la iniciativa para salvar. Por lo tanto, Jehová es el Salvador absoluto, porque toda salvación se la debemos a Él. Si no es por Él que envía al Hijo y decide enviar al Hijo, no hay salvación. Por lo tanto, a Jehová le pertenece toda la salvación y todas las cosas. Igual que Cristo cuando dijo, ¿por qué me llamas bueno? Cuando la persona le llamó bueno, dijo, ¿por qué me llamas bueno? Yo no soy bueno. Bueno solamente hay uno, el Padre. O sea que no reconoció que era bueno siendo buenísimo, porque él sabía que todo lo que él tiene procede del Padre. Todo lo que él tiene de bueno y todas las cualidades que tiene proceden del Padre. De la misma manera, así fue con la creación y de la misma manera fue con la salvación. Por eso que Jehová es el único ser que merece la salvación y él se la da a él. El mismo Cristo dijo, al principio, varón y hembra los creó. Malaquías 2:10 dice, hablando del Padre, dice, el Padre Jehová fue el que nos creó. Así dicen los judíos, el Padre, no dijeron el Hijo ni que iba a venir un Hijo, el Padre Jehová nos creó. Eso está en Malaquías 2:10. Quiere decir que la salvación y la creación se le deben a Jehová, como dice Apocalipsis 4:11, que por la voluntad de Jehová fueron creadas todas las cosas. Hebreos 2:10 dice que por el Padre, por Dios, todo lo que vino a existir, todo lo que está hecho, vino a existir. Todo está y viene de parte del Padre. Y después pone abajo el Hijo como que proviene del Padre. Es lo mismo que dice 1 Corintios 8:6. Por lo tanto, cuando se dice después que Jesús es el medio de la salvación, es porque es un enviado, que ya lo expliqué. Igual que se le llamó a Moisés, que era un salvador, porque es un medio de salvación. Y también hace su parte, pero no es la iniciativa, no es que toma la iniciativa de la salvación, el que crea la salvación. Porque Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo. Quiere decir que hay un enviado que hace las funciones para salvar, por eso es un enviado. No es el mismo Dios que viene directamente a morir, sino manda a uno de esos enviados y esos enviados hacen la obra de Dios. Cristo dijo, el enviado es menor que el que envía, o el que envía es mayor que el enviado. Y entonces esa es la operación que uno tiene que darse cuenta de que un enviado también es un medio de salvación, pero no es el salvador absoluto. Muy bien. Fueron las 3 preguntas hechas de cada uno y las 3 preguntas fueron respondidas. Ahora vamos a pasar a 10 minutos de refutación cada uno. Le recuerdo no ad hominem, no atacar a la persona, sino a la doctrina. Adelante, señor Williams, tiene 10 minutos de refutación. Bien, voy a empezar hablando sobre el punto de que Walter mencionó que llamar hijo de Dios a un ser es igual a ser Dios Todopoderoso. Pues la Biblia menciona tanto en el libro de Job, capítulo 1, versículos 7, 6 y 7, como en Job 38:7, le llama a los ángeles hijos de Dios. Si la Biblia llama a los ángeles hijos de Dios, según la interpretación católica o de Walter, ¿no? Me imagino que es la doctrina que él está defendiendo. Me imagino que la doctrina católica diga eso, ¿no? Que solamente hijo de Dios, nada más que hay uno solo, pero la Biblia dice que hay otros hijos de Dios, como los textos que acabo de citar. Entonces quiere decir que no puede poner a esos ángeles como todopoderosos, porque según él todo lo que es hijo de Dios es todopoderoso. Por eso que él justifica eso como que hijo de Dios es igual a ser el Padre. Eso está, le dije ya los textos en Job 1:7, 1:6 y 7 y Job 38:7. Independientemente que también hay hijos de Dios que heredan la vida celestial, porque dice que los que resucitan para el reino de Dios
serán como los ángeles. O sea que en este caso, y se le llama hijo de Dios. O sea que todos esos resucitados que van al reino de los cielos, que son curaderos con Cristo en el reino, también se le llaman hijos de Dios. Entonces, eso choca con la doctrina que me está citando. Por otro lugar, también voy a refutar el punto este, cuando me hablas de que ser uno, me usaste la palabra Ejak, una palabra hebrea que viene en Génesis, hablando de que Adán y Eva eran uno en la carne. Ejak Basar, es lo que dice ahí, ¿no? Que sean uno, no estaban hablando que fueran iguales en poder o en autoridad, porque Adán era la cabeza, era el primero que fue creado, incluso era más viejo que Eva y tenía otras cualidades, ¿no? Que Eva fuera como un ayudante. Eva fue una ayudante, dice la Biblia, de Adán. Ahora, ese texto, yo quiero que tú lo compares también con Juan capítulo 17, versículo 19 al 21. Porque ahí dice también que los apóstoles eran uno con el Padre y con el Hijo. O sea, Jesucristo está diciendo ahí, Padre, yo quiero que sean uno con nosotros. O sea, que los apóstoles sean uno. Usa la misma palabra que está en Juan 10:30, que Walter citó, tratando de ver que el Padre y el Hijo son iguales en autoridad y poder. Porque Juan 10:30 dice que el Padre y el Hijo son uno. Y eso lo trató de justificar para decir que son un Dios igual en poder y autoridad. Entonces tiene que poner en igual poder y autoridad a los apóstoles. Para él serían o 15 apóstoles o 15 de dioses, porque son uno todos, usa la misma palabra, ejak en griego, allí en Juan 17, 19 al 21 y en Juan 10:30, la misma palabra griega, que son uno. Entonces habría 15 dioses todopoderosos, o de lo contrario, de la otra interpretación trinitaria, de que los 15 son un solo Dios, son todopoderosos, ¿no? Todas las personas es. Ese es el punto que refuto ese punto de interpretación de él. También hay otro punto, cuando él habló en Juan 1:1, donde él me citó que el verbo, por decir que era Dios, entonces se lo hace igual a Dios. Y me dio una interpretación diferente a la que yo le pregunté en la segunda oración, porque Juan 1 tiene 3 oraciones, y en la segunda oración dice genjologo prostonteón, o sea que el verbo estaba hacia el Dios, usa el artículo personal para el Padre, el verbo que estaba dirigido, y una preposición de movimiento que es prost, como que estaba hacia, en dirección a el Dios. O sea, se ve dos personas, identifica el Dios como el Padre. O sea, que son dos personas, no está diciendo. Entonces abajo habla de Dios, pero está en un predicado nominativo que hace función adjetival y está hablando de las cualidades del verbo. O sea, que el verbo era un ser divino, lo que está diciendo. Teotes, es una palabra. Pero si lo quiere interpretar como Dios, también le respondí que hay otros dioses que fueron autorizados y legalizados por Dios, donde Jesús mismo en Juan 10, 34 y 36 dijo que la palabra de Dios no puede ser quebrantada, porque si Dios llamó dioses a otros, a criaturas, entonces eso no puede ser quebrantado. Eso está en Juan 10, 32 y 34. Además de eso, se menciona otro texto más que le voy a refutar, que es el punto de vista donde él dice en Génesis 1:26, que él menciona que eran tres dioses. Él dice que al decir Dios hagamos al hombre, está hablando de tres dioses. Y usa allí una forma de interpretar que no es bíblica, porque cuando Dios se dirige, es el que toma iniciativa. ¿Quién fue el que dijo hagamos? ¿No? Es una persona y no son tres personas hablando al mismo tiempo. Si dice hagamos es porque se está refiriendo a otras personas. Y ya referí en Malaquías 2:10 que dice que el Padre es el que se le da la categoría de creador, del creador de todas las cosas. El Hijo, yo digo que es lo mismo que hizo Noé. Cuando a Noé se le dijo que construyera el arca, se le dieron todas las medidas, se le dieron todos los planos, se le dieron todas las situaciones de parte de Jehová de una forma bien directa y bien clara. Y dice la Biblia en 10 textos, dice, y Noé hizo precisamente así. O sea que Noé hizo todas las cosas según las indicaciones dadas. Y aunque Noé hizo el arca, el gran barco, aunque Noé lo hizo, que fue el constructor y edificador de esa arca, de todas maneras la construcción del arca se la debe al Padre, y le dio todos los diseños, todos los planos y todas las cosas. De la misma manera, por eso que yo cité los textos de Malaquías 2:10, que
creación se le da a Jehová, como el mismo Cristo dijo que en el principio Padre y hembra los creó, el Padre, y se lo da a Jehová. En Apocalipsis 4:11 dice que por voluntad del Padre fueron creadas todas las cosas. También en Hebreos 2:10 dice que todas las cosas proceden y todo lo que es creado proviene de Dios. Y como dije ahorita, Cristo también se incluye debajo como de las cosas que provienen de parte de Dios. Juan 10:57, el mismo Jesús dijo estas palabras. Jesús dijo claramente: yo vivo a causa del Padre. Yo vivo a causa de mi Padre. Eso está en Juan 10:57. Igual que Apocalipsis 3:14, que dice que Él es el principio de la creación de Dios y que es un testigo verdadero de Dios. Un testigo es alguien que testifica de otro. O sea, está testificando el Padre, el testigo fiel y verdadero, que es un testigo. Una persona que está en un sentido que está testificando de otra persona y dice que es el principio de la creación de Dios. O sea, que es igual que dice en Colosenses 1:15, que es el primogénito de la creación de Dios. Si es primogénito es porque pertenece a la creación, como también dice el contexto primogénito de los muertos en el versículo 18. Y si primogénito de los muertos es porque estuvo muerto y resucitó, también primogénito de la creación es porque fue creado. No se puede diferenciar los dos textos que están ahí unidos uno a otro. Otro texto de refutación que hago es cuando él cita, para decir que Cristo es igual a Dios, cita que en Juan 8:58, al decir que Jesús era antes que Abraham. Bueno, en primera Jesús no se llamaba Jesús en los cielos, porque Jesús es un nombre que toma aquí en la tierra. Cuando él dice que era antes que Abraham, bueno, antes que Abraham también eran los ángeles, porque toda la creación celestial fue creada antes. Ahí lo que está diciendo solamente es que Jesús es preexistente, o sea, que existe antes que Abraham. Pues no lo está poniendo igual que el Padre, con los textos que cité ahorita y con lo que acabo de citar, que Cristo fue una creación de Dios. Por lo tanto, cuando dice que fue antes que Abraham es porque existía antes que Abraham, es lo que está diciendo el texto. Él no está diciendo que era Dios Todopoderoso. En ningún texto que él me ha citado habla que Cristo es increado ni que es el Dios igual que el Padre. Mientras que yo le he explicado los textos diciéndole que antes que Abraham significa que era un ser persistente. Solamente. Cuando dijo yo soy, claro que tiene que decir yo soy antes que Abraham. Yo he sido, bueno, ahí usa el pretérito de esa manera, perfecto. Yo era antes que Abraham, o yo he sido antes que Abraham. Y si usa la palabra yo soy, no está mal. Yo puedo decir yo soy antes que mi hermano, porque nací primero. Eso no tiene nada de malo. Igual que hay otros textos donde dice yo soy, igual que en Pablo dice yo soy el cabeza de maestro de los gentiles. Eso no tiene que decir que sea igual a Dios el uso de esa expresión. Por lo tanto, eso no tiene que ver nada, porque él dijo que era por la persistencia que él tenía. Ya demostré por todas partes que Cristo en los cielos dice que él es que su Padre es su Dios. Cuando dice otro consolador, la palabra otro consolador, claro, si Cristo estaba en la tierra y él deja la tierra y le dice, vendrá otro consolador, se está refiriendo a otro. El Padre es otra persona, es otro que envía su poder, su Espíritu Santo, ¿no? Que es un representante en un sentido que no es una persona, pero es una representación del poder del Padre. Por eso es que él dice que viene otro que no es Jesús, claro, es el Padre que está haciendo la operación en las demás personas. Es igual que yo digo, mi palabra consuela. Yo puedo consolar al que está oyendo por medio de mis palabras, pero mi palabra no es una persona. Cuando un policía va a detener a una persona en la casa, le dice, vengo en nombre de la ley. La ley no es una persona. O sea, que por decir que viene en nombre de algo, lo personifica. Igual que el espíritu se personifica junto con el agua. Dice, el agua, la sangre y el espíritu dan testimonio. Si el agua, la sangre y el espíritu dan testimonio, entonces el agua habla, la sangre habla. Hay otros textos que dicen que la sangre debe haber clamado de la tierra. Y ahora da testimonio aquí. Eso está personalizando, pero sabemos que la sangre forma parte de algo, igual que el espíritu forma parte de algo, forma parte de Dios. No es una persona. Entonces, aparte de Dios, como una segunda persona. Entonces, de igual manera, el espíritu está ahí vinculado ahí entre el agua y el espíritu. Es un texto que está entre las tres cosas. Son tres cosas. No puedes poner el espíritu como una persona delante de dos cosas. Y el texto que citó de 1 Corintios 5:7, primera de Juan 5:7 es apócrifo. Ese texto no viene en ningún manuscrito antiguo. Viene 1 Corintios, que diga 1 de Juan 5:7, cuando él dice que son uno el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, vamos a refutar a William. Dice él, Génesis 1:26, que se refiere solamente a un solo Dios. Pero dice hagamos. Y lo que dijo él no es falso. Yo no dije que son tres dioses. Yo no dije en un momento tres dioses. Yo dije que hay una pluralidad de personas.
si leen el audio, ¿verdad? Si escuchan el audio. Pero, ¿qué significa hagamos? Hagamos, por ejemplo, significa una acción que van a hacer entre varias personas. Por ejemplo, si yo digo, eh, le digo a dos amigos míos, vayamos a un restaurante y comamos algo, ¿verdad? Eso no significa que solamente yo voy a comer y que las otras dos personas van a estar mirándome. Entonces, el verbo hagamos significa que vamos a hacer los tres esa acción. ¿Y qué vamos a hacer? Al hombre, crear. Crear al hombre. O sea, eh, sabemos bien que solamente Dios es el creador. Solamente Dios crea. Él comparó ese verbo hagamos con Noé. Pero hay una diferencia entre hacer un arca, que eso puede hacer cualquier hombre, ¿no? Noé inclusive, y crear a Dios. En ese caso, solamente cuando dice hagamos, solamente se puede referir a Dios. O sea, solamente Dios crea, solamente Dios es el creador. O sea que esa comparación no procede con Noé. Hasta aquí sus 10 minutos de refutación, señor Williams. Adelante, señor Walter, tiene sus 10 minutos de refutación. Eh, Claramente en la Biblia se dice que hay un solo Dios. Eso es claro. Entonces, cuando decimos, no, nunca, o sea, siempre nosotros decimos que hay tres personas, y que esas tres personas son Dios. Como él por ejemplo, dijo, estaba diciendo que yo le pregunté cómo el sacrificio de un mero hombre puede salvar. Y él dice que viene una criatura como Jesús para salvar. Bueno, en la Biblia dice claramente que una criatura normal no puede salvar, un hombre, si no, entonces cualquiera iba a morir por nosotros. Tiene que ser Dios. Por eso dice bien claramente, como ya cité, Isaías 43:11, que fuera de Dios no hay Salvador. Entonces, evidentemente Jesús tiene que ser Dios. Jesús es la segunda persona de la Trinidad, es Dios. No es como él dice, él por ejemplo dice que Jesús, vamos a ver lo que dije, Jesús, dice él, que compara a Jesús con Moisés. Pero de Moisés no se dice que él es el perdona los pecados. En la Biblia dice claramente que solamente Dios perdona los pecados. Por ejemplo, vemos en la, la cuestión del paralítico cuando le bajan y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Y la gente cuestiona, ¿cómo este puede perdonar los pecados? Solamente Dios puede perdonar los pecados. Y eso es evidente porque Jesús es Dios. Y no solamente perdona los pecados, sino también le da, hace el milagro. También el hermano Williams usa mucho la expresión Jesús es un medio de salvación. En la Biblia ni una parte dice que Jesús es un medio de salvación solamente. Nunca esa expresión no aparece en la Biblia. Jesús siempre dice que Jesús es el Salvador. Por ejemplo, vamos a ver en, en Hechos 13:23, dice que Jesús es el Salvador. En Hechos 3, Dios dice, ha suscitado para Israel un Salvador, que es Jesús, palabra de Dios. Ahí dice, por ejemplo, que el Salvador es Jesús. Acuérdense que Isaías 43:11 dice que solamente Dios salva. Entonces, por ende, sabemos que Jesús es Dios. También dice, eh, en, en el Evangelio, dice, os ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo Jesús. Acá dice, nunca dice, os ha nacido un medio de salvación. Entonces, es falso lo que está diciendo, Jesús es el Salvador, no, es solamente un medio. Es otra persona, Él es otra persona, porque sabemos que Jesús, que Dios envió a su Hijo, y no dice Jesús, Dios se envió a sí mismo, no, no es la misma persona, es otra persona. Por eso dice que en el Evangelio, en el Hecho de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12, dice que en otro no hay otra salvación que en Jesús. Por eso vemos que Jesús es el Salvador. En Mateo 28:18 dice que toda potestad le fue dada a Jesús. Pero William está negando que toda potestad, dice una parte, dice él. En realidad no es una parte. Todo significa todo. Igual que otro significa otro.
La palabra todo significa que Dios tiene todo el poder, Jesús tiene todo el poder. ¿Y por qué tiene todo el poder? Porque es Dios. Si no fuera Dios, no hubiera tenido todo el poder. El poder no se puede repartir en dos o tres partes. Solamente Jesús es Dios, entonces Él tiene todo el poder. En 1 Corintios 8:6 dice que hay un solo Dios, pero la doctrina trinitaria que nosotros los católicos creemos dice que hay un solo Dios. Eso no va en contra de la Trinidad. Eh, lo que sí sabemos que ese texto no excluye a Jesús, porque Jesús sabemos que es Dios. Por ejemplo, Juan 20:28 dice, Señor mío y Dios mío. Bien claro, ¿verdad?, que Jesús es Dios. Y lo dice explícitamente el, el apóstol Tomás. Señor mío y Dios mío, le dice. Es muy fácil de entender esa parte. Cuando hablamos de que Jesús es hijo de Dios, no estamos hablando, acuérdense que no estamos hablando no estamos hablando de Dios. O sea, Dios es eterno. Entonces, la generación, o sea, el ser hijo en Dios, no es como nosotros. No es, no es pasar de un no ser a ser. Entonces, no es que, por ejemplo, un ser humano tiene un hijo y antes de que ese ser humano antes de que ese ser humano conciba con su esposa un hijo, ese hijo no existía. Eso se aplica en el ser humano, pero acuérdense que Jesús es Dios. O sea, estamos hablando de la Trinidad. La Trinidad, lo que hay es eh, la naturaleza divina, es una transmisión eterna de la naturaleza divina. O sea, Jesús es eterno o sea, Jesús es Dios, es hijo desde la eternidad. Desde la eternidad. O sea, nunca dejó de ser hijo y el Padre nunca dejó de ser Padre. Y el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo. William, por ejemplo, dijo que nunca se dijo, yo le cité el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 58, que antes de Abraham yo soy. En realidad Jesús ya está profetizado en el profeta Miqueas, en el capítulo 5, versículo 1, dice de Jesús, está hablando del Mesías, dice, de ti saldrá el que será el Señor de Israel. ¿A quién se refiere? A Jesús. De ti saldrá el que será el Señor de Israel. Acá dice que Jesús es eterno, miren. Y sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. Palabra de Dios. En Miqueas 5:1 dice claramente que Jesús es el Señor de Israel. Se refiere a Jesús. Y dice que, sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. Bien claro, dice que Jesús, o sea, no tiene un principio en el tiempo, sino que es eterno. El verbo se refiere. Jesús empieza a existir en la encarnación del verbo, Jesús, como, como ser humano, pero como verbo, como palabra de Dios, existió bien claramente en Miqueas 5:1. Está diciendo eso. Por último, Williams nunca pudo demostrar cómo es que el sacrificio de un ser humano, un simple ser humano, enviado por Dios, puede salvar. Sabemos que solamente Dios salva, solamente Dios perdona los pecados. Entonces, es totalmente falso decir que Jesús es solamente un hombre, porque siempre, por eso justamente, si fuera solamente un hombre no iba a tener problemas con los fariseos y con los judíos. Los judíos, inclusive muchas veces trataron de apedrear porque él, si leemos por ejemplo en el Evangelio de San Juan capítulo 5 versículo 17, vamos a leer para terminar este texto, este Juan 5:17, dice, Juan 5:18, por esto los judíos aún más intentaban matarlo. ¿Por qué? Acaba de decir por qué. Porque no solamente quebrantaba el sábado, se refiere a Jesús, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Y escuchen bien, haciéndose igual a Dios. O sea, Jesús se hacía igual a Dios, no era un mero hombre. Él era Dios. Por eso trataron de matarlo, inclusive por eso le mataron. Porque Caifás le preguntó directamente, Anás, le preguntó directamente, eh, decime si sos el Hijo de Dios. Y él dijo, yo soy. Ahí le condenaron a muerte.
era bien claro que los judíos entendieron lo que Jesús dijo y le condenaron a muerte por blasfemo. Según ellos era blasfemo. Nosotros sabemos que Jesús no es blasfemo, dijo la verdad, él es Dios. Entonces, para terminar, hay un solo Dios, único en esencia, también eterno, poderoso, bondadoso y todos los atributos que tiene Dios. Un solo Dios. Por eso Deuteronomio 6:4 dice, hay un solo Dios. Pero ese Dios subsiste, hay, subsiste en tres personas divinas. Y esas personas divinas solamente pueden entenderse en su relación entre sí. El Padre, del Padre procede el Hijo, del Hijo procede el Hijo procede el Padre, y el Espíritu Santo procede el Padre y el Hijo. Muy bien, gracias a los dos. Tuvieron sus 10 minutos de refutación y con respeto uno al otro. Muy bien. Ahora tienen 1 minuto para despedirse cada uno. Ya en este minuto no es nada de argumentos más que agradecer y despedirse. Adelante, señor Williams. Bueno, un saludo a todos los que oyeron. Ahí está los textos y todas las cosas de cada parte y agradezco que se haya mostrado en humildad la parte oponente, entonces que todo está listo para que los demás opinen y vean ahí todo el drama de de la explicación de cada uno. O sea, los textos anuncian, claro, porque una persona puede decir algo, pero el texto es el que se cita, es el que dice la verdad. El señor no era argumentación. Si quiere puede borrar el audio y volver a enviar de nuevo. Era solamente despedirse. No, me estoy despidiendo. Solamente lo que hice fue un llamado al análisis de todos los textos, ¿no? Y comprendiendo que los dos tomamos la posición adecuada en cuanto a educadamente respetarnos a otros. Solamente dije que se analizaran los textos. Señor Walter tiene 1 minuto para despedirse. Adelante. Bendiciones para todos. Gracias, Ángel. Gracias, William. No, ahí están los textos para que quiera analizar y verificar bien. Y nada, concluyo ahora agradeciendo a todos y mis oraciones para ustedes y para sus familiares. Y eso, muchas gracias. Excelente, gracias William, gracias Walter. Y bueno, este fue Ángel, moderador. Este debate se subirá al canal de YouTube, Audios Debates WhatsApp. Gracias a los del grupo y nos vemos hasta la próxima. No olvides compartir, comentar y dejar tu like, y si no estás suscrito, suscríbete.